tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Eterno le bendiga, hermanos, amén, por tan hermosa oración. Bien, amados hermanos, pues vamos a recibir a nuestro hermano ministro César González con ese saludo que el maestro de Galilea nos ha dejado. Adelante, hermano César, el lugar es suyo, hermano. Adelante. Muchísimas gracias, hermano Dios, grandemente. Gracias, hermano Gadir, gracias, hermano Sami. Realmente, amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, mis amados hermanos. Hermanos, pueden ocupar sus lugares, hermanos, pónganse cómodos, siéntense, no mucho, hermanos, porque si no, nos gana, hermanos, el sueño. Y bien, mis amados hermanos, en esta tarde, hermanos, hemos tenido, hermanos, todo un día de grande bendición, hermanos, con mensajes de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, hemos aprendido, hermanos, mucho, sobre todo la confianza, hermanos, y la fe en nuestro Padre Celestial, hermanos, ¿verdad? Y el respeto, hermanos, a tener cuidado con los pequeños detalles, porque nos pueden, hermanos, dejar fuera. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a estudiar, hermanos, el punto de fe que nos corresponde en esta tarde. Y, hermanos, es un tema que para muchos quizá podamos decir, hermanos, lo tenemos más que claro. De hecho, hace poco, no mucho tiempo, mis amados hermanos, dimos el tema. Fue en una mañana, hermanos, cuando dimos este tema. No sé, hermanos, Yair se acordará qué nombre le pusimos en aquella ocasión, este tema del sábado. ¿Algún nombre le pusimos por ahí? No me recuerdo. El día del Señor, ¿verdad? Gracias, hermanos Yair, el día del Señor, así aparece. Y vamos, hermanos, a retomar, hermanos, porque precisamente, mis amados hermanos, es el punto de fe, hermanos, de este día, hermanos, que lleva por título el sábado del Señor. Y dice así nuestro punto de fe. Recuerda, mi amado hermano, que como siempre, hermano, te decimos, insisto, hermano, no es por otra cosa, no hay ninguna otra intención, pero sí te pedimos que, hermanos, estos temas, hermanos, de puntos de fe, te lo decía anoche, podamos compartirlo, hermanos, en nuestro perfil, o podemos compartirlo con más personas, hermanos, para, insisto, hermanos, es una manera de poder acercarnos a ellos y poderles compartir la palabra, porque, hermanos, base fundamental de nuestra fe es este día que nos hace diferentes, hermanos, a muchísimos. Creemos que el cuarto mandamiento establece la observancia del día, del séptimo día de la semana, llamado comúnmente el sábado, y debe de guardarse como sagrado, santo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Creemos que ha sido dado a todo el pueblo de Dios como un recordatorio de su creación. Y bueno, mis amados hermanos, pues aquí estamos disfrutando precisamente, mis amados hermanos, de este día de reposo. Me llama mucho la atención porque la mayoría, hermanos, cuando le decimos, ¿sabes que soy cristiano, no soy de religión popular? Y la mayoría dice, tú te reúnes los domingos, no los sábados. Y se quedan así como de, ¿y por qué el sábado? Porque todo mundo sabe, hermanos, que el mundo cristiano pues se reúne, hermanos, los domingos. Y luego comentaban los hermanos, y cuando les decimos, es que nos la pasamos ahí, te llamo Gabriel, todo el día ahí metidos, y la gente dice, ¿qué haces todo un día ahí metido hablando de Biblia? Claro, dice la palabra de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, que el ser humano, el hombre material, no entiende las cosas que son, ¿qué, hermanos? Del espíritu, porque se tiene, hermanos, que estudiar de una manera espiritual. ¿Cuántos, hermanos, de los que estamos aquí, no sé, hermanos, si alguien de los que está, bueno, ustedes, chavos, no, ustedes nacieron en la iglesia, ustedes ya son de la iglesia. Los más veteranos, mi hermano Eleazar, no sé si ya era de la iglesia o después entró a la iglesia, pero si hay hermanos de aquí, hermanos, de los que venimos de afuera, hermanos, de los que venimos de afuera, seguramente cuando nos dijeron de este día, dijimos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué haces metido todo ese día allá? Y ahora que estamos aquí adentro decimos, ya entiendo por qué. Sí, no, hermano Gadiel. Y ahora decimos, ay, hermanos, se nos fue el sábado. Si parece que apenas estábamos hablando de Elías y ya está la bendición. ¿Sí o no, hermanos? Nos pasa, hermanos, porque disfrutamos de estar en este lugar. Disfrutamos, hermanos, porque entendemos que este día es bendición de nuestro Dios. Bueno, el sábado, hermanos, vamos a hablar de este hermoso día de reposo. En la escritura, hermanos, originalmente no aparece, hermanos, el término sábado. El sábado, hermanos, viene, hermanos, del vocablo, hermanos, hebreos, Shabbat, que, hermanos, significa reposo, haciendo alusión a que este día es el día de descanso. Originalmente, hermanos, solamente aparece como el día séptimo. Recordemos, hermanos, que lo que viene siendo el sábado aparece, hermanos, en el libro del Génesis, cuando Dios empieza a hacer la creación y dice Dios, y fue la tarde y la mañana
el día primero. Y fue, o sea, se dice el primer día primero, el día segundo, el día tercero, y dice, y el día séptimo acabó Dios de haber hecho toda la obra que estaba realizando. De hecho, mis amados hermanos, me llama la atención que todo mundo, hermanos, reconoce, hermanos, que el día séptimo es el sábado. Lo hemos platicado recientemente, hermanos, cuando me metí a ver lo del catecismo, hermanos, porque yo lo aprendí cuando era chico, mis amados hermanos. Me tuve que aprender el catecismo para hacer la primera comunión, me lo tuve que aprender todo. No me preguntaron nada, pero yo me lo aprendí. Y entonces, hermanos, con ese catecismo, hermanos, viene acerca, hermanos, por ejemplo, el catecismo del Padre Ripalda, hermanos, estos 10 mandamientos, lo veíamos anoche, que mis amados hermanos, cómo estos hombres modifican la ley de nuestro Dios, lo comentábamos claramente. Y hermanos, y decíamos que la Iglesia Popular sustituye, hermanos, el cuarto mandamiento, que es el día del sábado, y hermanos, implementa el nuevo mandamiento, que es, hermanos, santificarás las fiestas. Y cuando entras a la página de la Iglesia Católica y ves lo que explican ellos respecto al mandamiento, santificarás las fiestas, ellos hacen referencia pues a las fiestas aprobadas por el concilio, por el Papa, etcétera, y pues todas las que, hermanos, hoy en día el mundo, hermanos, celebra, que no tiene nada que ver con las fiestas que aparecen, hermanos, en la Biblia. La primera fiesta, mis amados hermanos, que aparece en la Biblia es el sábado. Por eso luego le preguntamos a los hermanos, hermanos jóvenes, ¿cuántas fiestas celebra la iglesia? Gracias, correcto, 4. Gracias, mis amados hermanos. Mi hermanita estuvo cerca, casi le pega, pero lo acabo de decir, es muy común, ¿no, hermanos? Que todo el mundo dice, 3, mi amado hermano. No, son 4. Porque cada semana, ¿no, hermanos? Estamos en sábado, ¿estamos de acuerdo? Pero de repente nos lanzamos a las anuales. Pero cada 8 días, hermanos, tenemos solemnidad a Jehová nuestro Dios. Es la primera, hermanos, que se establece. Dice Génesis, mis amados hermanos, en el capítulo número 2, la palabra de nuestro Dios. Vámonos al principio, porque todo, hermanos, aparece aquí. En Génesis capítulo número 2, mis hermanos que dominan el sábado, que dicen, hermano, ese tema ya me lo sé, ya me lo domino, por eso los sábados los guardo de tarde a tarde y no hago ninguna obra, ¿verdad, hermanos? Y ahorita la hermana que está escuchando a lo mejor la transmisión en el radio o en la computadora, mientras está lavando la ropa, ¿verdad? Se quedó así de... ahorita vamos para allá, hermanos, aguántenme. Dice Génesis, hermanos, capítulo número 2, versículo número 1. Génesis 2:1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo ornamento, y acabó Dios en el día séptimo. Lo que yo te mencionaba, no aparece la palabra sábado, porque, hermanos, Dios solamente lista como día 1, día 3, día 4, día 5, día 6. Bueno, el día séptimo dice aquí, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, es decir, lo apartó, dice, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Y hermanos, son 6 días de creación. Dios dice que se complace, versículo 31 del capítulo 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el capítulo número 2 que estamos leyendo, dice, hermanos, que el séptimo día descansó, es decir, que ¿quién inventó la semana de 7 días? Dios. La semana la inventó Dios, y Él decidió que, hermanos, fuera de 7 días. Y el séptimo día Dios decide terminar su obra. Y aquí dice que Dios reposó de toda su obra. Cuando hablamos, hermanos, de que Dios reposó, no que no nos imaginemos que diga Dios, ¡ay! Hice al hombre en el 6º día, estoy exhausto de 6 días y me voy a tomar el día séptimo para descansar. ¿O sí, hermanos? No es que Dios no se cansa, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Lo que se refiere, mis hermanos, es que Dios cesó de hacer obra, hermanos. Y ese día no hizo Dios escucha esto, mi amado hermano, si me estás escuchando por ahí en el taller mecánico o en el puesto de barbacoa o entregando un pedido de tamales, o mi amado hermana, estás lavando los trastes o la ropa, déjame decirte que Dios no hizo ninguna obra en este día. Nada, hermanos, nada. 6 días y el 7, nada. Y lo apartó y dijo, en este día, dijo Dios, no se va a hacer nada, absolutamente nada, mis amados hermanos. Y entonces Dios establece ese día. Podemos entender, mis amados hermanos, que indudablemente
que si Dios lo aparta desde el principio, decimos luego entonces nosotros, porque mucha gente alega y dice que el día del sábado es solamente para el pueblo judío. Pregunto, ¿qué judío había en este momento? ¿Había algún judío presente? ¿Había algún israelita presente, hermanos, cuando Dios establece el sábado? Gracias, mi amado hermano Gadiel, correcto. No, había un hombre y una mujer representando a toda la humanidad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No había circuncisión, no había kipá, no había nada, hermanos. Era un hombre y una mujer en representación de toda la humanidad cuando Dios establece el día del reposo, hermanos. Es decir, que Dios establece este día en un principio para toda la humanidad, hermanos. Este día, dijo Dios, la humanidad, mi creación, va a descansar. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Bueno, que al paso del tiempo vamos a darnos cuenta, hermanos, que el patriarca Abraham, hermanos, él decide hacer la voluntad de Dios. Aparece un linaje llamado los hijos de Dios, es decir, que la humanidad se divide en dos grupos. Los hijos de los hombres, según Génesis capítulo 6, hay dos grupos. Los hijos de los hombres, todos aquellos que se olvidaron de las leyes de Dios, y los hijos de Dios que permanecían fieles a lo que Dios había establecido, incluyendo el sábado, claro, porque ya estaba desde el principio. Y hermanos, los hijos de Dios, a través, hermanos, de Noé, posteriormente, hermanos, de su hijo Sem, viene, hermanos, una descendencia, un linaje de familias que deciden guardar ahí de nuestro Dios, y hay otros linajes de familias que se alejan completamente de la voluntad del Señor. De este linaje, hermanos, pertenece el patriarca Abraham, al cual Dios los llamó amigo, porque dice la Escritura, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Incluiría el sábado? Sí, correcto, gracias, hermano. Incluyó, hermanos, el sábado. Hermanos, Abraham guardaba este día de reposo, mis amados hermanos, lo descansaba como Dios lo había, hermanos, ordenado. Y entonces, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Y dice Dios, no que el sábado no sea para la humanidad, es para toda la humanidad. Lamentablemente, solamente una descendencia, una familia, un linaje decidieron hacer un pacto con Dios de guardarlo, hermanos, de manera perpetua. El linaje del patriarca Abraham, después Isaac, después Jacob, después sus hijos, y finalmente, mis amados hermanos, son los que salen, como he estado estudiando, son los que salen de manos de la tierra de Egipto, liberados por nuestro Dios. Llegan, mis amados hermanos, lo estudiamos el día de ayer, al monte de Sinaí, en el año, hermanos, en el año segundo de su salida, hermanos, es el año 591, y en las faldas del monte de Sinaí escuchan de parte de nuestro Dios los mandamientos, incluido este día de reposo, donde Dios, mis amados hermanos, explica la intención de este mandamiento. En Éxodo capítulo 20, Dios, hermanos, explica el por qué Israel debe de guardar este día, y lo dice Dios claramente, hermanos. ¿Y cómo debe de guardarlo? Versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo, para apartarlo. ¿Quién lo santificó primero? Gracias, hermano. No, mi hermano las tiene, mi hermano de él las tiene todas. No, qué bueno, las tiene todas. No, ahorita mi hermano ayuda está, pero viene con todo, mi hermano, Todo el hermano lo está respondiendo. ¿Qué dice mi hermano acertadamente? Claro, Dios lo santificó primero. Lo vimos en Génesis 2. Dice Dios, yo lo santifiqué y lo aparté. Dice, ahora tú vas a encargarte también de apartar este día de reposo. Y aquí viene la instrucción. Escucha esto. ¿Qué ocurrió en el Génesis? Ya lo vimos. En el día 6 Dios terminó todo su trabajo. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Reposó. Gracias, mi amado hermano. Ok. Dice Dios, por lo tanto, dice Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice el Señor, mas el séptimo día, o sea, dice Dios, lo que tengas que hacer, sea lo que sea que tengas que hacer, trabajo, escuela, diversión, compromisos, lo que tengas que hacer, dice Dios, lo vas a hacer en 6 días. Dice Dios, escucha esto, mas el séptimo día será reposo. Como yo reposé, dice Dios, tú también vas a reposar. Pero ¿en qué sentido va a ser un reposo? Dice Dios, para Jehová, tu Dios.
Porque muchos pueden pensar, el sábado es día de reposo, hermano, por eso yo me quedo en mi casa reposando, ¿no? Y llegas a la casa del hermano a las 12 del día, sale el hermano con con chanca, plantufla, pijama, pelos parados. ¿Qué está haciendo, hermano? Reposando el día del Señor. Como algunos técnicos lo hacen. No, hermanos, no es así. Dice, hermanos, claramente el texto, para Jehová tu Dios. Es decir, que ese día vas a dejar de hacer todas tus labores personales y ese día en particular se lo vas a dedicar, ¿qué, hermanos? A todo lo que tenga que ver con Dios. Dice Dios, me lo vas a dedicar a mí. 6 días para tu vida, 1 para mí. Por lo tanto, dice Dios, para que me lo puedas dedicar y nada te distraiga, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos. Aquí dice, no vas a hacer obra alguna, ni tú ni los tuyos. Nadie que depende de ti o que esté en tu casa. Es que, hermano, me vine aquí al culto, hermano, pero mandé a los chalanes al puesto. ¿Ya no? Para que la casa no pierda. Es que me vine al culto, hermano, pero ahí le dije al maestro albañil que le siguiera con la barda. Tú, ni tu hijo, tu siervo, ni tu siervo es el que te sirve, que está bajo salario, ni tu criada, ni tu bestia, es más, ni el extranjero, nadie que esté en tu casa va a hacer obra alguna, dice Dios, porque está en tu casa y en tu casa se guarda el Shabbat. ¿Por qué? Dice Dios, y aquí explica la razón. Porque en 6 días, dice Dios, hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso Dios reposó en el 7º día y por tanto Él lo bendijo, lo reposó y lo santificó. O sea, 1, no hizo obra. 2, le pone bendición a ese día, algo especial a ese día. 3, lo aparta, hermanos, exclusivo para Él. Por eso dice Dios, tú no lo vas a tocar y me lo vas a entregar a mí. Y para evitar distracciones, lo mismo que yo. ¿Qué hice? Dice Dios, puedes hacer lo que yo hice ese día. Y los hermanos, ¿qué hizo? Nada, perfecto, lo mismo, haz lo mismo. Dice Dios. Y hermanos, y ahí está el recordatorio, dice, es un recordatorio, es un memorial. Cuando se repite esta ley, mis amados hermanos, en Deuteronomio, en su capítulo número 5, hermanos, dice el Señor, Deuteronomio 5, ahí vimos en Éxodo que dice Dios, acordarte que, hermanos, haz el día de reposo, un recordatorio. En Deuteronomio Dios es más claro, porque uno podría decir, sí me acordé de él, sí me acordé. Y dice Dios, bueno, voy a ser más claro. Versículo número 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Y aquí hay una orden directa, hermanos. Lo vas a guardar. ¿De qué manera? Ya lo vimos, mis amados hermanos. No haciendo ninguna obra, y hermanos, y dedicándolo a nuestro Padre Celestial. Para mis amigos que quizá nos van a visitar y van a ver esta reproducción y que quizá no conocen mucho de la Escritura, déjame decirte que nosotros en nuestro uso común utilizamos, hermanos, el horario establecido por Roma, ¿no, hermanos? Según de acuerdo, hermanos, a este horario, el día empieza, ¿qué, hermanos? A las 0 horas, ¿no? En la noche, hermanos. Y ahí empiezan las 24 horas y termina nuevamente, hermanos, a las 0 horas. 0, hermanos, con un segundo y empieza el día y termina a las 0 horas, hermanos, las 12 de la noche. Ahí inicia. Déjame decirte algo, mi querido amigo, que Dios estableció, así como ya vimos en Génesis, que Dios establece las semanas y que Dios establece cuántos días tiene una semana, también Dios establece los días, hermanos, y Dios establece cuándo inicia un día y cuándo termina el otro, hermanos. Y dice Levítico, capítulo número 23, que nos va a ayudar para que puedas entender. Es que ustedes dicen que guardan el sábado y van los viernes. Ahorita vas a entender por qué estamos aquí los viernes. ¿Por qué la persona que quizá te compartió este video, te compartió este culto, te vamos a explicar bíblicamente por qué esa persona te dice, no vamos los viernes a las 7 de la noche, no, que guardan los sábados? Vamos a ver
que Dios también establece los horarios de cuándo inicia un día y cuándo termina, hermanos. Dice Levítico, decíamos, capítulo número 23, en el versículo número 32, mis amados hermanos. Perdón, sí. Ya casi llego, mis hermanos. Y voy a pedirle a mis hermanos jóvenes allá arriba que están bien concentrados, ¿verdad?, en esto, que por favor nos ayuden, leyendo, porque los veo bien metidos, hermanos, más metidos hasta que mi hermano Gadiel, ¿verdad, hermano? ¿O no, hermano? Versículo 32, por favor, el que guste. No, que estábamos bien metidos. No. Levítico 23, 32, por favor. ¿Hay micro ahí arriba? Sí. ¿Todavía no tenemos? Perfecto. Están preparándose acá abajo. Perfecto, muy bien. Por favor, Levítico 23, 32. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos jóvenes. Y aquí dice, ¿qué, hermanos? ¿De cuándo a cuándo? ¿No dice de noche a noche? Dice, de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. Ahorita, mira, se me haría un poquito complicado, que están viendo mis amigos, explicarles exactamente todos los versículos de los tiempos, pero cuando dice de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados, lo que quiere decir la Escritura es que el día, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, inicia a la puesta del sol. Cuando el sol, hermanos, está en declive, hermanos, se está metiendo, es en la tarde, ¿no, hermanos? Por eso aproximadamente en promedio a las 6, entre 6 y 7, que es cuando, hermanos, se está ocultando el sol, es cuando en realidad, hermanos, inicia el día y concluye al siguiente día a la misma puesta del sol. Por eso la persona que te invita, de repente dice, vamos los viernes, porque es viernes en el lenguaje coloquial, pero en realidad, al ser las 6:30, ya ha iniciado, ¿qué, hermanos? Oficialmente el día sábado, de acuerdo al horario de nuestro Dios. Así es como se guarda, de cuando se pone el sol, de un día al siguiente. Por eso estamos a punto de que se ponga el sol y concluir, mis amados hermanos, este hermoso día de reposo. Cuando se ponga el sol, automáticamente será el primer día de la semana, día domingo, hermanos. Bueno, hermanos, así se guarda este día, como lo estamos viendo. ¿Qué tan importante, mis amados hermanos, es el día, hermanos, de reposo? ¿Qué tan importante esto, mis amados hermanos? Dice Éxodo capítulo número 31, hermanos. Porque lo decíamos, al principio Dios no se lo dio a un pueblo, Dios se lo dio a toda la humanidad. Pero hubo un pueblo, hubo una descendencia, una familia que lo abrazó como suyo. Entonces Dios se los otorga. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, dice así: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis, ¿qué, hermanos? Mis sábados. ¿De quién son los sábados? De Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si son de Dios, ¿quién es el único que los puede quitar o cambiar? Pues el dueño, ¿no? Gracias, hermanita Karimi. El único que los puede quitar o cambiar, mis amados hermanos, pues es el dueño, y el dueño es Dios. Y mientras el dueño no los cambie, hermanos, no los quite, no los sustituya, nadie puede hacer nada, hermanos. Siguiente punto dice, hermanos, dice, bueno, estábamos leyendo versículo, ¿qué dijimos, hermanos? 13. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, es decir, por generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Qué es el sábado, hermanos? Una señal entre Dios y el hombre, hermanos. Pero no cualquier hombre, sus hijos. ¿Qué es lo que hace particular, hermanos, este día? Dice el Señor, ¿quieres saber que yo soy tu Dios y que tú eres mi hijo? Dice Dios. Es muy fácil, hay una señal. Y esa señal es el día del sábado. Y lo dice Dios clarito: yo seré tu Dios en tanto tú guardes mi día de sábado. Esa va a ser como nuestra clave, nuestra señal secreta, ¿no, hermanos? Entre tú y yo, esa es, así nos identificamos. Yo me identifico como Dios contigo, con mi sábado. Y tú te identificas conmigo,
guardando, ¿qué, hermanos? El sábado. Esa será nuestra marca personal, la que nos va a distinguir como padre e hijo, dice, hermanos, nuestro Dios claramente, mis amados hermanos. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que este día, todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, hace referencia, mis amados hermanos, a este hermoso día de reposo, hermanos, de cómo se debe de guardar. Y dentro de este día, como decíamos, hay reglas en este día de reposo, ¿no, hermanos? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? En Éxodo capítulo número 16, vamos a ver Éxodo 16, que a veces, hermanos, fallamos y hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos, ¿verdad? Todos, mucho cuidado en eso, hermanos. Y a veces es tan fácil caer, ¿verdad? Y lo minimizamos. Dios les da el maná. Le dice, van a tener maná. Versículo 22 de Éxodo 16. En el sexto día recogieron doblada comida, 2 gómeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber, hermanos. Entonces, hermano, aquí nos dice el Señor que durante 5 días, hermanos, ellos iban a recoger nada más lo necesario, y que el día sexto, día viernes, mis amados hermanos, ellos tenían que recoger doble ración. ¿Por qué, hermanos? Porque el día sábado, ya vimos, ¿se puede hacer obra? Ninguno. El pueblo de Israel iba a estar ocupado ¿en qué, hermanos? En adorar a Dios. Entonces no podían distraerse saliendo a qué, hermanos, a recoger maná, porque estaban concentrados en el culto. Por eso dijo Dios, vas a tomarlo desde un día antes, para que no te me andas distrayendo. Versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado. ¿El reposo de quién? De Dios. Lo que hubieres de cocer, cocedlo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué día es hoy? Viernes. Porque mañana es sábado. Si mañana es sábado y dice que habéis de cocerlo hoy, está hablando del Señor, ¿qué día? El viernes. Dice, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y dice, hermanos, versículo número 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis, ¿qué, hermanos? Entendámoslo, hermanos, entendámoslo con todo el amor del mundo para cada uno de nosotros, hermanos. En sábado no cae maná. ¿Cuándo cae? Viernes, doble. No hay maná en sábado, hermanos. Lo bueno es que tú y yo lo entendemos, porque no me lo vas a creer, pero hay gente rebelde, necia, ¿verdad? Hoy no pasa en la iglesia, hermanos. Hoy no pasa en la iglesia porque conocemos la ley, ¿o no, hermanos? Pero en aquella época, mira, te voy a decir, mira, para que veas lo que pasaba en aquellos días. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron, ¿cuándo? A recoger maná. ¿Y qué pasó? Pues que no lo hallaron, hermanos. ¿Y por qué no lo hallaron? Porque dijo Dios, mañana es el santo sábado, ninguna obra servil haréis, dijo Dios, porque no cae maná, ¿qué, hermanos? En sábado. ¿Y qué hacen estos? Van a buscar maná en sábado. Pero, insisto, tú y yo, mi amado hermano, ya no caemos en esto. Ya hemos aprendido la lección, mis amados hermanos, agradecemos a Dios por esto. Y entonces cuando Dios ve que ellos van de necios en su día santo, que lo están profanando, versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar ¿qué, hermanos? Mis mandamientos, o sea, ¿hasta cuándo? Dice Dios, vas a entender que el sábado no se toca y que en sábado no hay maná. Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día, ¿qué, hermanos? Pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar, ¿qué, hermanos? En el séptimo día. ¿Para qué sales? ¿O no, hermanos? Lo dice el Señor.
Nehemías capítulo 13. No lo voy a leer, no lo busquen muchos porque está muy largo. Además me encanta contar las historias a mí. Léelo en tu casa con calma. Fíjate que uno pudiera pensar, después de lo de Éxodo capítulo 16, después de lo de Números capítulo 20 y Números capítulo 14, y todo lo que le pasó al pueblo de Israel, uno pudiera pensar, ya aprendieron, ¿sí o no, hermanos? Ya aprendieron. No, no aprendieron. Nehemías capítulo 13 nos dice que después, hermanos, de que regresa el pueblo de Israel, después de 70 años de haber sido llevados cautivos por el imperio, hermanos, de Babilonia, y estando ellos, hermanos, ya bajo el imperio medo-persa, se les permite retornar, hermanos, a Jerusalén, reconstruir, hermanos, los muros, la ciudad y el templo. Ellos, mis amados hermanos, reconstruyen todo, están nuevamente en su habitación, que Dios les permite retornar. Y adivina qué fue lo primero que hicieron. Hermano Yair, ¿qué se le ocurre que fue lo primero que hicieron después de regresar de un castigo y que Dios los perdonó? Hermano Yair lo dice. Sí, hermano Yair. Hermano Yair, ¿qué le digo, mi amado hermano? Lo mismo que dice Eclesiastés, que es lo que fue. Gracias, hermana Karimi, lo mismo que será. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice el profeta, y vi en esos días que los comerciantes extranjeros venían a las puertas de Jerusalén, ¿sí o no? Y los de Israel salían, ¿qué, hermanos? A comprar. Y el profeta dijo, a ver, dice que a unos, ¿qué, hermanos? Les arrancó los cabellos, a ver si no nos dejan pelones, hermanos. Dice que los herí y a algunos les arranqué, hermanos, los cabellos, y dije, no por esto mismo hicieron nuestros padres, vino este mal, que, hermanos, sobre todos nosotros. Sí, sí vino, mis amados hermanos, todo este mal sobre cada uno de ellos. Y viene, hermanos, el problema. Dice, hermanos, Isaías capítulo 56. Dios, hermanos, decimos, le da este mandamiento a este pueblo, pero si leímos, hermanos, Éxodo capítulo 20, Dios dice, mis amados hermanos, que este sábado no solamente tenía que guardarlo, hermanos, el judío, sino también, ¿quién, hermanos? Sus siervos, ¿no? Los que estuvieran en su servicio, fueran o no fueran, ¿qué, hermanos? Del pueblo. Incluso hasta sus propios animales, dice el texto, e incluso el extranjero que estuviera ahí, tampoco, ¿qué, hermanos? Hará ninguna obra, también tiene que guardar ese día. Dice Isaías capítulo 56, decíamos, mis amados hermanos. Versículo número 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado, escucha, es una bendición. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare. ¿Alguien quiere una bendición? Bueno, somos 5, nos toca nada más. Perfecto. Dice sí, hermanos, que guarda el sábado de profanarlo. No lo profana, lo guarda, ¿no, hermanos? ¿Cómo? Como ya lo vimos. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo, ¿qué, hermanos? Del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, y aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que, ¿qué, hermanos? Y a los extranjeros, que guardaren, ¿qué, hermanos? Mis sábados, y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Aunque seas extranjero y seas eunuco, ¿qué, hermanos? Dice Dios, pero abrazas mi pacto y guardas mi sábado, ¿qué ofrece el Señor? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, dice, les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros
que se llegaren a Jehová para servirle o para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. Ahí estamos nosotros, ¿no? Extranjeros. ¿O alguien de aquí, hermanos, es de la tribu de Leví o de Dan? Yo soy del clan González, hermanos. No sé si ese sea hebreo. ¿No? ¿No es hebreo? ¿No? O me pareció. No, ¿verdad? Bueno, yo soy del clan González, no entro de los que del pueblo. Luego entonces soy extranjero. Dice el texto: a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, y está hablando del extranjero, hermanos, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre, ¿qué, hermanos? Mi altar. Dice Dios, yo los adopto como míos, como mis hijos, y todo lo que me den lo recibo por la simple y sencilla razón que están abrazando, ¿qué, hermanos? El pacto del día del sábado para guardarlo. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, guardamos el sábado, pero ¿cómo lo guardamos? Hermano, él dice, a nuestra conveniencia. Lamentablemente sí, muchos a conveniencia. Pero dice, hermanos, Isaías, capítulo número 58, lo que Dios demanda. Ya vimos, hermanos, lo que acabáis de cocinar, cocinaldo, no hay maná. Ya vimos, mis amados hermanos, que tampoco comprar ni vender. Dice Isaías capítulo 58, hermanos, versículo número 13. Y está hablando Dios. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias. Dice aquí, si retrajeres del sábado tu pie. ¿Qué es retraer, hermanos? Quitar, ¿no? O sea, está aquí, yo tengo mi mano aquí y la retraigo, es decir, la quito, hermanos, de donde estaba. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día sábado, es decir, dice el Señor, si el día sábado dejas de hacer, ¿qué, hermanos? Tu propia voluntad, te retraes de hacer la tuya y empiezas por hacer la mía, dice Dios. Y al sábado llamares delicias. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Muchos guardamos el sábado, pero muchos lo sufrimos. Hay hermanos que cuando llega la oración final, están así con la rodilla en sus marcas, listos, ¿no? Y esperando que el hermano, cuando el hermano ministro diga, dé la bendición y diga paz a vosotros, dicen por ahí, patitas, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué las quiero? Claro, llegamos tarde, pero nos vamos temprano. Porque hay hermanos que guardan el sábado de tarde a tarde, ¿o no, hermanos? Sí, hay hermanos muy celosos de la palabra. Llegan tarde el viernes, llegan tarde en la mañana, llegan tarde en la tarde. Lo guardan de tarde a tarde. ¿Sí o no, hermanos? Pues sí, dice, bueno, es que el comandamiento dice que tarde a tarde, hermano, no. Es que no, son hermanos que son disciplinados, son hermanos, disciplinados en ese sentido, mis amados hermanos. Y dice uno aquí, hermanos del Señor, dice, hermanos del Señor, al sábado llamares delicias. Es decir, que tenemos que disfrutar el sábado, ¿no, hermanos? Tenemos que disfrutarlo de principio a fin, cada oración, cada alabanza, cada versículo, hermanos, disfrutar, hermanos, porque es el único momento que tenemos para estar con nuestro Dios. Así que tenemos, hermanos, que no sufrirnos, hermanos, sino gozarlo. Hemos dicho, hermanos, hasta el cansancio, un dicho que tiene el judío. El judío dice, cuando vayas a la casa de Dios a guardar el sábado, corre, que tus pies sean rápidos, como si quisieras ya estar ahí. Y cuando termine el día del sábado, que tus pasos sean, ¿qué, hermanos? Lentos, como si no quisieras irte, hermanos. Y a veces muchos emulamos cuando estábamos en la iglesia popular, ¿se acuerdan? Cuando el padre decía, hijos, podéis iros en paz, la misa ha terminado. ¿Y qué decíamos todos? Demos gracias al Señor, ¿no? Así como diciendo, gracias que esto se acabó. Ya vemos a algunos, mis amados hermanos, que cuando el culto acaba, decimos, demos gracias al Señor, ya me voy. Habemos personas que podemos sentarnos a aventarnos toda una trilogía en Netflix, hermanos, o en Prime, ¿sí, hermanos? O en HBO y los demás. Podemos sentarnos a ver toda la saga, hermanos, de Rápido y Furioso. Podemos, hermanos, ver 20 capítulos de telenovela, pero que una predicación dure más de una hora es mortal y nadie la aguanta, hermanos. ¿Cómo se le ocurre al hermano predicar tanto en día de reposo? Pregunta, mis amados hermanos, ¿en día de reposo tenemos compromiso con alguien? ¿O con Dios? Nada más. Y hermano, con Dios.
Hay hermanos que dicen, hermanos, que ya es tarde, perdón hermano, pero es sábado. No, no es sábado. Y estamos en la casa de Dios, ¿cuál sería el problema si nos alargamos? Bueno, a lo mejor que los técnicos no comen, ¿verdad? Pero fuera de ahí, mis amados hermanos, ¿cuál sería el problema? Ninguno, sí, hermanos. Ninguno, porque lo llamamos delicia, mis amados hermanos, porque algo que es delicia, que llamamos delicia, que disfrutamos. Santo, porque es especial, porque es apartado, porque es consagrado a Dios. Glorioso de Jehová, muy especial, muy sublime. Y lo venerares, es decir, hermanos, lo guardamos con ese respeto, con ese gusto, con esa santidad. No haciendo nuestros caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando, ¿qué, hermanos? Nuestras palabras, dice el Señor. Por eso, mis amados hermanos, dice el Señor, cuando hagas esto en mi día santo. Por eso yo te decía, no puede ser que de repente hay hermanas que no pueden entrar en sábado. ¿Lo han visto? Hermana, ¿por qué no vino el sábado pasado? Es que no puede entrar. Y el marido tampoco, porque tampoco puede. Hay maridos que no pueden entrar, ¿sabían? Hermanos, y como somos una sola carne, si ella no entra, yo tampoco. No, la que no puede entrar, ¿quién es, hermanos? La hermana. El hermano puede, el hermano tiene que venir y cumplir, hermanos, con su mandamiento. Y yo en una ocasión una hermana dijo, es que yo hago el quehacer de mi casa porque se ve todo desordenado. Y si llegan los hermanos, ¿qué van a decir? Hermano, si llegas tú a una casa en sábado y encuentras los trastes del desayuno ahí desordenados y encuentras la cama extendida, ¿qué pensarías? Pues que esa familia guarda el sábado. No. Si encuentran la lavadora a todo lo que da, ¿qué pensarías? No guardan el sábado. Y decía la hermana, ¿qué pensarán los hermanos si vienen a la casa? Los hermanos nada. ¿O sí? De entrada los hermanos no van a juzgar, ¿verdad? Y los hermanos dirán, es una casa donde se guarda, ¿qué, hermanos? El Shabbat. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, a menos en lo personal. A mí, no se ofendan, pero a mí me preocupa más lo que piense Dios que lo que piensen los hombres. Yo vivo para agradarle a Dios, no a las personas. Así que me preocupa más lo que piense Dios de mí el día del sábado que lo que puedan pensar los demás. Porque el sábado es de Él y Él lo puso y a Él le sirvo y para Él vivo, hermanos. Por eso decimos, mis amados hermanos, que no tiene cabida que nos pongamos a hacer cosas que no corresponden el día del sábado. Tenemos 7 días, hermanos. Hay hermanos que dicen, es que, hermano, toda la semana me levanto temprano. Pues el sábado si quiere un poquito tarde. Ah, perfecto. Entonces es más importante que, hermanos, el trabajo y la escuela que Dios. ¿Estamos de acuerdo? Le puedo fallar a Dios, pero al trabajo no. Porque si llego tarde me regaña y me corre el patrón. Si llego tarde me sacan de la escuela. Pero si llego tarde, el sábado, ¿qué, hermanos? ¿A las 11? No pasa nada. Me decía una vez un joven en Capuluac, me decía el joven, oiga, hermano, ¿y por qué no los sábados a las 10 de la mañana en punto cierra las puertas de la casa de oración? ¿Buena idea o mala idea? Y yo le contesté al joven, yo no necesito cerrar las puertas de la casa de oración a esa hora. Porque el que porque el que no guarda el sábado se está cerrando las puertas del reino. No importa que le cierre yo estas. Si al final de cuentas no va a entrar en el reino, no, hermanos. Por eso dice aquí, cuando hagamos estas cosas, versículo 14, entonces, y solo entonces, te deleitarás en Jehová tu Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué, hermanos? Lo ha hablado. ¿Esa promesa sigue vigente? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Unos dicen que sí,
Otros dicen que no. Otros dicen no tengo la menor idea. No es cierto, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Sigue, hermanos. Sigue vigente, hermanos, esta promesa, hermanos, y sigue vigente hasta el día, hermanos, de hoy. Que Jesucristo, hermanos, guardó este día. Lucas 4. Porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro pastor, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, porque ejemplo, ¿qué, hermanos? Para que como yo he hecho. Gracias, mis hermanos. Digo que están, no, hermanos, están. Hay una competencia de la hermana Karim y el hermano Gadiel. A ver quién contesta más. Ahorita vamos a ver yo que un separador, hermanos, de regalo, porque de verdad parece, hermanos, esto es grima en fiesta, hermanos. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, mis amados hermanos, dice así la palabra del Señor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga. ¿Y qué, hermanos? Gracias, hermanita. Y Jesús se levantó a leer, hermanos. Él guardó, hermanos, este día de reposo. Después de Jesús, mis amados hermanos, se siguió guardando el día del sábado. No quiero repetir, hermanos, porque me voy a meter con el tema de ayer. Pero lo vimos en Mateo 28, ¿no, hermanos? Les dijo, vayan y prediquen el evangelio, ¿qué, hermanos? A todo gentil, criatura, toda criatura, gentil, extranjero. Y Jesús dijo, enseñándoles que guarden, ¿qué, hermanos? Lo que yo les he mandado. Y dice hermano Gadiel, incluyendo, ¿qué, hermanos? Obviamente, el sábado. ¿Qué aprendieron los gentiles, mis amados hermanos? A guardar el día de reposo. Versículos, hermanos, que corroboran este día. Apúntalo si quieres apuntar. Hechos capítulo 17, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 14. Hechos 16, versículo 13. Y Hechos 18, versículo 4. En los cuales vamos a encontrar, hermanos, a los apóstoles e incluso al mismo apóstol Pablo, hermanos, guardando el día de reposo. Dice Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo, hermanos. Amós 3, 7. Si el día del Señor es el primer mandamiento que Dios dio, el día del Señor, hermanos, fue santificado por Dios y está como un memorial y como una orden. ¿Estamos de acuerdo? Está en la ley del Todopoderoso, hermanos. Es de los principales, hermanos, que aparece en la ley del Padre Celestial. Es señal entre Dios y su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, hermano Gadiel. Bueno, bajo este contexto vamos a leer lo que dice Amós y después les voy a explicar por qué. Amós 3:7 dice: ¿qué dice, hermano Eleazar, por favor? Sí, por favor, 3:7. Hasta ahí. Gracias, hermano Eleazar, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dice, hermano, dice profeta Amós, que no hará nada, ¿qué, hermanos? Sin antes darlo a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta: un día que es una fiesta, que marca los tiempos, que Dios lo apartó, que es un mandamiento, que es un memorial, que le pertenece a Dios, que es una señal entre Dios y su pueblo. Si Dios pensaba cambiar el día, ¿qué hubiera hecho Dios, hermanos? Gracias, hermanos. Darlo a conocer, ¿no? Dice Amós que si Dios hubiese pensado en guardar su día de reposo, claramente alguno de los profetas o alguno de los apóstoles hubiera dicho: ¿saben qué, hermanos? El Señor me ha revelado, ¿no?
que para los judíos fue el día sábado, pero ahora para nosotros los cristianos gentiles, ahora es el día que, hermanos, el día domingo, porque es la voluntad de nuestro Dios. Porque dice Amós que Dios no hace cambios sin avisar, hermanos. Si alguno de ustedes, mis amados hermanos o amigos que nos están viendo, tiene un pasaje de la Biblia donde diga que ahora el día de reposo es el memorial, es el día apartado, es el día de reposo, es el día que Dios ha santificado y que es señal hermanos, entre Dios y su pueblo, hermanos, es momento para que nos lo hagan saber, hermanos. ¿Cuánto tiempo quieren, hermanos, que les den? ¿3 años? Porque no lo van a encontrar, hermanos. Si quieren les doy toda la vida, hermanos. No lo van a encontrar. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe. Porque Dios no, ¿qué, hermanos? No cambió su día. Y vino su Hijo y lo guardó y no lo cambió. Y le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles a los gentiles que guarden lo mismo. Porque, hermanos, Dios jamás modificó, hermanos, su día de reposo. Jamás lo quitó. ¿Quién lo quitó, mis amados hermanos? En el año 325, en el concilio de la ciudad de Nicea, en un concilio, hermanos, dirigido por Constantino, un emperador romano, los hombres decidieron que, hermanos, quitar el día del sábado puesto por nuestro Dios sin ningún argumento bíblico y poner en su sustitución el día domingo, un día, hermanos, guardado por todas las culturas, incluyendo la romana, día de adoración al sol, el primer día, que, hermanos, de la semana, quitando la ley e invalidando la ley de nuestro Padre Celestial, hermanos. Y muchos me preguntarán y me dirán, hermano, pero ¿por qué todas las iglesias guardan el domingo? Muy sencilla, porque todas salieron de ahí, hermanos. Porque la iglesia popular, hermanos, era la única iglesia que existía. En el siglo XVI, y si mi amado hermano te lo digo con todo el amor del mundo, tú perteneces a algún grupo cristiano, hermanos, a principios, hermanos, del siglo XVI, apareció un monje alemán, ¿no, hermanos?, llamado Martín Lutero, el cual, mis amados hermanos, protestó porque la iglesia popular, para construir, hermanos, una catedral que necesitaban mucho dinero, la iglesia católica, hermanos, en un concilio aprobó, hermanos, e inventó las famosas, ¿qué, hermanos?, indulgencias, donde la gente rica daba dinero al clero, y cuando tú dabas dinero a los sacerdotes, al obispo, hermanos, dabas dinero, fuertes sumas de dinero. Si un familiar tuyo estaba sufriendo en el infierno, dicen los sacerdotes, aquí cae el dinero y liberamos a tu preso. Como un soborno a Dios, ¿no? El Señor dice, ¿qué pasó, Pedro? Señor, ya cayó, suéltalo. Así de absurda es la creencia, ¿no, hermano? Porque así lo ven ellos, ¿no? Pedro está así como de que, Señor, ya se reportaron. El Señor dice, déjalo que se vaya al cielo. Como esas indulgencias. Y Martín Lutero dijo, no, porque la salvación no es a través de dinero. O sea, hermanos, Dios no cobra por la salvación. Y entonces este monje llamado Martín Lutero escribe 95 tesis, ¿no, hermanos? 95 puntos en las cuales él protesta, hermanos, contra la iglesia popular por las famosas indulgencias. Tú puedes buscar en internet las 95 tesis de Martín Lutero y ninguna es doctrinal, hermanos. Lo único que él apela es que no se cobre, hermanos, porque dice que la salvación Dios la regala, ¿no, hermanos? Y que no se cobre por ello. Pero Martín Lutero estaba de acuerdo con las mentiras como la vida en el cielo, la vida en el infierno, ¿o no, hermanos? Y el domingo, ¿no, hermanos? Martín Lutero no quería dejar de ser católico. Por eso, hermanos, Martín Lutero lo que buscaba era una reforma, no crear otra iglesia. Él no quería, hermanos, porque él creía como católico. Él era, ¿qué, hermanos? Un católico creyente con la fe, incluyendo el día domingo. Y no quería dejar de ser católico. Pero él en esta reforma, él quería que la iglesia católica dejara de practicar las indulgencias y se sujetara a lo que siempre habían venido creyendo. La iglesia católica, hermanos, como no le gustó porque le iba a quitar el dinero, lo excomulga, ¿no, hermanos? Lo corre de la iglesia y crea la famosa Contrarreforma, hermanos, que ya hablaremos algún día, hermanos, de ella.
Entonces, hermano, Martín Lutero, al ser expulsado, se empieza, hermanos, a generar una nueva creencia, y del luteranismo, hermanos, aparecen todas las sectas cristianas. Por eso es que todos los grupos cristianos guardan la misma doctrina impuesta por la Iglesia romana en el Concilio de Nicea. Tienen la misma doctrina, no la doctrina que aparece, hermanos, en la palabra de Dios, porque no aprendieron de la Biblia, sino lo aprendieron de la herencia que traían de sus padres, la Iglesia Católica Romana, hermanos. Yo sé que suena fuerte, ¿no, hermanos? Pero así es. Hay un texto, hermanos, contundente que dice esto, porque muchos dicen que después de la muerte de Cristo, Pablo fue el que empezó con el mal ejemplo. Y quiero que me ayudes a razonar este texto. Ayúdame a razonar este texto. Dice Hechos 16, versículo 13. Están predicando, hermanos, el Evangelio, el apóstol Pablo, hermanos, y compañía. Y dice versículo 13, y un día de sábado salimos a la puerta junto al río, donde se solía sentar la oración, y sentados hablábamos con las mujeres. ¿De qué, hermanos? De la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuándo hablaba, hermanos, el apóstol Pablo con ellos? El día sábado, hermanos. Pero está más contundente este texto, mis amados hermanos. Hechos 13. ¿Pablo conocía la ley de Dios? Sí. ¿Quién evangelizó a Pablo? ¿Quién convirtió a Pablo? Bueno, Gamaliel lo enseñó en el judaísmo. ¿Pero quién lo convirtió? Que el mismo Cristo. Cuando Pablo es nombrado el ministro de qué, hermanos? De los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo, era la oportunidad de Jesús para explicarle a Pablo las nuevas reglas. Mira, Pedro y ellos le predican a los judíos, déjalos con su sábado, son judíos, ¿no? Pero tú, Pablo, ¿qué dijo Amós 3:7? Nada del Señor, ¿qué, hermanos? Señor Jehová, sin que antes lo dé a conocer. Jesús le tendría que haber dicho a Pablo, ¿sabes qué? Pero ustedes, como cristianos, ¿qué, hermanos? Van a guardar el día domingo. Y aquí vamos a utilizar, hermanos, la lógica. Hechos 13, versículo 42. Y saliendo ellos, nuevamente, hermanos, el apóstol Pablo, saliendo ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que el domingo siguiente les hablaran de estas palabras. Ay, perdón, es que tengo la versión de Torres Amat. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Lo hacen estas palabras. Y despedido de la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando les persuadían de permanecer en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Qué día era, hermanos? Sábado, ok. Sale Pablo de la sinagoga, ¿qué día? Sábado, porque Pablo era, ¿qué, hermanos? Judío. ¿De qué venía? De guardar el sábado, ¿no? Como judío. Y los gentiles les dicen, Señor, oye Pablo, háblanos de la palabra de Dios, ¿cuándo? El siguiente sábado. Si Saulo de Tarso, evangelizado por el mismo Cristo, nombrado por Dios ministro de los gentiles, hubiese sabido que Dios había cambiado el sábado por el domingo, en el momento en que los gentiles le piden que el próximo sábado les hable de la palabra de Dios,
¿qué hubiera dicho el apóstol Pablo? No, hermanos. Nos vemos el próximo, ¿qué, hermanos? Domingo. El sábado es para los judíos, no para ustedes. Así que el sábado con los judíos porque están obligados, pero el domingo que no somos cristianos, el domingo nos vemos para hacer culto al Padre Celestial. ¿Cierto o falso, hermanos? Pero Pablo, conociendo la ley de Dios y conociendo la enseñanza de Cristo, les dijo, correcto, nos vemos el próximo sábado, porque también para ustedes, ¿qué, hermanos? Es el día establecido por nuestro Dios, no solo para el judío, hermanos, sino también para el gentil. Y ya, hermanos, para no cansaros más, hermanos, ya, ¿está claro, hermanos? Pero vamos a dejarlo más claro, ¿no? Ya contundente, parece ya contundente, hermanos. Y esto lo utilizamos la vez pasada, este texto que está bastante claro. Vamos a preguntarle al Hijo de Dios, ¿qué opina? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué opina el maestro, hermanos, de esto? Vamos a ver, hermanos, el Evangelio. Dice Mateo, hermanos, ahorita les digo, hermanos, el pasaje. Por aquí lo tenía. Permítanme, hermanos. No, ahorita, hermanos, otra vez comentemos el pasaje. Lo teníamos por aquí. Lo tenía aquí, hermanos. Perdón, es Marcos 2. Perdón, mis amados hermanos, es Marcos 2. Marcos 2. Versículo número 27. Vamos a leer poniendo todo el sentido, hermanos, en lo que vamos en esta lectura bíblica. Les pido, por favor, que pongamos todos los sentidos para entender, hermanos, la redacción de lo que vamos a leer. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Está hablando Jesús. Marcos 2, 27. También les dijo, el sábado fue hecho por causa de quién, hermanos? Del hombre. Y no el hombre por causa del sábado. Hay un motivo, ¿no, hermanos? Y una consecuencia. Si Dios no hubiese creado al hombre, pregunta, ¿qué sentido tendría el sábado? Te pongo un ejemplo. Si los seres humanos no tendríamos cabello, ¿para qué serviría un cepillo? Si los seres humanos no tuviéramos pies, ¿para qué, hermanos, inventarían zapatos? ¿Por qué se inventaron los zapatos? Por los pies del hombre. ¿Por qué se inventó el cepillo? Por el cabello del hombre. Si no existiera, no habría. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos entendiéndolo. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios estableció el día del sábado por el motivo de que, ¿qué, hermanos? Por motivo del hombre. No hizo Dios al hombre para que guardara el sábado. ¿O sí? Dios hizo a qué, hermanos? Al sábado porque existía el hombre. ¿Estamos bien? Para que lo guardara. Entonces entendemos que si el sábado existe por motivo de que hay un hombre que lo santifique y que lo aparte y que lo aguarde, quiere decir que mientras exista el motivo, mientras exista el hombre, por consecuencia, ¿qué, hermanos? Va a existir el sábado.
El día que deje de existir el motivo, que es el hombre, ese día, el sábado, dejará de tener, ¿qué, hermanos? Sentido. Y es exactamente lo que Jesucristo nos quiso decir. Mientras haya un hombre en la faz de la tierra para recordar y guardar y santificar y dedicar este día para Dios, el día del sábado seguirá teniendo sentido, seguirá teniendo motivo y seguirá existiendo. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros, como iglesia de Dios, tenemos completamente claro que este es el día que Dios ha elegido, mis amados hermanos. Este es el día especial por nuestro Dios. Este, mis amados hermanos, es el día que entramos en comunión con el Padre Celestial. Es el día, mis amados hermanos, señalado. Es el día de señal entre Dios y su pueblo. Es un día, hermanos, adoración perpetua. Y nosotros, los hijos de Dios, mientras tengamos vida, habremos de guardar este hermoso día, sabiendo que en él está la bendición de nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Agradezcamos a Dios por ese regalo que nos ha dado y guardemos, mis amados hermanos, este precioso día que Dios nos ha dado de la manera en que Dios nos lo ha pedido, y entonces, como dice Isaías capítulo 58, podremos participar de la heredad de Jacob, nuestro Padre, y Dios nos pondrá en un lugar muy especial. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Cuídense mucho, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día de reposo. Paz a vosotros.